1 de la tarde, 48 minutos. Hoy hablamos de los problemas asociados con el colon, este órgano que no sé, y el doctor David Zorrilla, a quien saludamos inmediatamente con la buena energía. Buena energía, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien. Si constituye la principal causa de consultas de un tiempo para acá, pues se convierte en el más nombrado en la última década. Y se lo digo porque muchas afecciones asociadas con el estrés y otras enfermedades, pues dicen tienen origen en el colon. ¿Eso es real, doctor? ¿Qué tanta importancia tiene el colon y por qué las personas cada vez que van a consulta siempre lo tienen allí como protagonista? Bueno, Vico, pues buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, sí, el colon es una enfermedad que afecta más o menos al 60% de la población. Es una de las causas más comunes de consulta porque los pacientes normalmente presentan dolor abdominal, problemas de estreñimiento, aumento de flatulencias, el paciente se queja mucho de que se le distiende un poco el abdomen. Eso hace de que el paciente se lo vuelva un poco incapacitante y eso hace que llegue a la consulta muy frecuentemente. Más adelante nosotros vamos a hablar de los alimentos que afectan el colon, pero yo le pregunto, doctor, ¿también lo afecta el panorama emocional a nuestro colon? Uy, totalmente. El factor del estrés es un factor muy importante para que se desarrolle este síndrome de colon irritable o que haya una inflamación del colon y te explico por qué. Y a todos los televidentes, resulta que el colon, o el cuerpo mejor, cuando hay un factor de estrés libera una hormona que se llama cortisol, el cortisol es un potente inflamatorio, entonces claro, personas que están con estrés, con depresión, hace que se dispare toda esta hormona, eso hace que el abdomen se distienda un poco, se liberan catecolaminas pues en el cuerpo que hacen que aumentan un poco el peristaltismo, entonces el paciente es donde dice... No, pero espere, catecolaminas, peristaltismo, ¿qué es todo eso? Ya le explico, vea. Ayúdeme. En términos coloquiales, el paciente empieza a sentir muchos cólicos, hace de que dice, vea, cada vez que como me toca ir al baño, todo lo que como me cae mal. Entonces, todo eso en los términos coloquiales es para que me entiendan los televidentes, es lo que le genera al paciente el estrés. Hay otros factores de riesgo como por ejemplo el tabaquismo, el alcohol, como lo mencionaba anteriormente, los factores alimenticios. Hoy en día por la industria el tema de los ultraprocesados, las harinas, incluso el pan blanco, y en lo personal a mí me va a pesar con el pan porque el pan es muy rico, pero sí. es bastante... Pero tiene ahí su X, doctor, sí, el pan. Sí, pero tiene su factor inflamatorio. ¿Es el trigo como tal, la harina? Sí, como tal el trigo, la levadura. Hay unos estudios que dicen que el trigo madre o la masa madre se podría tolerar de cierta forma, pero yo siempre le digo al paciente, si el pan te cae mal, suspendámoslo. Hay otras enfermedades como por ejemplo síndromes de malabsorción intestinal o hay una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn y eso es una enfermedad súper inflamatoria que genera hemorragias a nivel del recto, genera diarreas constantes, entonces todos estos alimentos pues perjudican a estos pacientes. Doctor, vamos al origen. ¿Realmente las enfermedades asociadas con el colon se heredan o se desarrollan basado en los malos hábitos, en las malas prácticas o en la ausencia de algunas actividades? Bueno, Vico, tiene dos factores. Uno es el factor hereditario, como lo mencionas. Si de pronto uno tiene al papá, la mamá, los abuelos que quizás sufrieron de síndrome intestino irritable y más que eso, cáncer de colon, eso es un factor genético que predispone a que el paciente en su siguiente generación pueda sufrir de eso. Hay otros factores como los que se adquieren, por ejemplo, si el paciente empieza a fumar, si tiene malos hábitos con su alimentación, si tiene poca ingesta de agua, poca ingesta de verduras, eso favorece a que se desarrolle un colon irritable. Doctor, nos pregunta María Elena Ocampo si la leche y el café pueden afectarnos el colon. Sí, ahí viene otro pecadito, el café es delicioso. El café tiene un factor antiinflamatorio, pero lo que pasa es que en el colon hay dos síndromes. Uno que es un síndrome de intestino irritable con diarrea, es decir, que el paciente mantiene suelto en el baño, y otro que es un síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Uf, que son opuestos. Exacto, son opuestos. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con diarrea, la leche, el café, le aumenta más esos movimientos intestinales, entonces le va a dar cólico. Es cuando el paciente dice, no, vea, me tomo una taza de café o una taza de leche, o cuando las mezclan, pues peor. Entonces, ¿por qué? Porque es peor, porque cuando mezclan la leche con el café, le pierde las propiedades antiinflamatorias que tiene el café, los efectos antioxidantes. Entonces, si te vas a tomar el café, mejor solito, pero tener precaución con esos pacientes que tienen el síndrome con diarrea. ¿Ya? De pronto en el estreñimiento no causa ningún daño, pero la leche sí en ambos genera muchos gases, genera malabsorción intestinal también.
a veces esa combinación también es letal. ¿Cuáles son, aparte del cólico y pues de la diarrea o del estreñimiento, esos síntomas de los cuales tenemos que estar alertas definitivamente, que nosotros tenemos que decir, ojo, que algo pasa aquí e ir al médico? Bueno, hay unos síntomas muy claros cuando el paciente empieza a presentar dolor abdominal, que empieza a aumentar su distensión abdominal, es decir, que se le inflama el colon, que parecen pues Doctor, embarazados. perdóname, lo interrumpo, pero ¿no puede haber dolor nunca? O sea, ¿que te duela es por algo o es normal que de vez en cuando No, te no pueda? necesariamente. Mira, el colon empieza a hablar. No necesariamente tiene que haber dolor. Cuando el colon, de pronto tú estás comiendo tus alimentos y te empiezan como a caer mal, como que no los toleras bien, eso es una señal de alarma. Dos, si no estás evacuando adecuadamente, lo normal es que por lo menos una vez al día, todos los días, vayamos al baño. Hay gente que demora 4 o 5 días sin poder evacuar. Eso para mí es la Entonces, alerta más grande para exacto. mí, doctor. Siento dentro del funcionamiento del sistema digestivo sin ser médico. Doctor, por aquí tenemos una llamada. Saludamos a Esperanza David, a quien le mandamos la buena energía inmediatamente. Esperancita, bienvenida a nuestra sala de las tardes del sol. ¿Cómo estás? Se nos fue Se Esperanza. cayó la llamada Esperanza. Pero bueno, mientras reconectamos con Esperanza, siento que el tema del colon, que es un tema bastante interesante de un tiempo para acá, pues nos hemos colapsado quizá con tanta información asociada con el colon. Lo digo porque hay muchas empresas que dicen, sí, clínicas, que dicen hágase una colonterapia porque es lo mejor que le puede pasar para prevenir. Y el tema de la colonterapia y antes que nada la colonoscopia para conocer cómo está este órgano de nuestro cuerpo. ¿Qué podemos decir de esas terapias que permiten, no sé si mitigar el efecto o eliminarlo por completo? Cuando uno le dicen colonterapia, a mí la verdad me asusta un poquito, porque siento que es como doloroso además. Pero ¿qué pasa con la colonterapia como tal? Antes que nada, ahí reconectamos nuestra llamada con Esperancita. Esperanza, buena energía, bienvenida a nuestra sala, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, Amén. Esperanza, buena energía. Esperanza, el doctor David está aquí listo para responder tu pregunta. Sí, le voy a comentar. Lo que pasa es que mi madre sí falleció de cáncer de colon, pero nosotros no le dimos ni un síntoma de nada. La verdad, ni un síntoma de nada. Y cuando ya se la llevó, digámoslo así, eso fue en menos de un mes. Entonces yo le voy a hacer una pregunta al doctor porque pues a mí me hicieron colonoscopia, me han hecho como 3, pero pues gracias a Dios todo bien. A mi hermana la mayor le tomaron un examen que es algo como, es que no me acuerdo cómo se llama, pero tal caso salió sangrado en la materia fecal, digámoslo así. Okay. Entonces, pero pues no le han dicho nada, eso a qué se debe y yo quiero saber qué debemos hacer. Bueno, muchas gracias, feliz tarde. Súper importante la pregunta que hace Esperanza porque el sistema de salud colombiano hace algo que se llama tamizaje para cáncer de colon y es a todos los pacientes mayores de 45 años. ¿Por qué? Lo que hablábamos anteriormente, no todos los pacientes generan síntomas, como le pasó lamentablemente a la mamá de ella. Entonces, todos los pacientes por encima de los 45 años hay que tomarle una prueba de tamizaje que se llama sangre oculta en materia fecal. Si esa sangre oculta en materia fecal, que es el caso de la hermana de ella, sale positiva, hay que tomarle una colonoscopia para mirar ya por dentro del colon qué está pasando. A veces simplemente esa sangre oculta puede haber salido por unas hemorroides o por un cáncer de colon. Entonces ahí precisamente como hay pacientes que no generan síntomas, se le hace ese tamizaje después de los 45 años, es decir, tamizajes son esas pruebas de control para detectar cosas a tiempo. Entonces a todos los pacientes de 45 años que quizás nos estén viendo, háganse la prueba de sangre oculta en materia fecal, que si llega a salir positiva, pues hay que tomar la colonoscopia porque el cáncer puede ser silencioso y ya cuando se descubre, pues ya puede ser muy tardío. Hay que tener presente que, y según las cifras, esto no lo estamos diciendo sin conocimiento, entre un 80 y 90% de personas que padecen enfermedades asociadas con el colon son mayores de 50 años, lo que indica que uno a los 45 debe prender esa alerta. Realmente sí, uno se cansa como de ir tantas veces al médico porque tienen que incrementarse los controles, pero de hecho es mucho más importante prevenir que lamentar o llevar un proceso bastante doloroso. Ahora sí, quiero que hablemos de ese tema puntual de la colonterapia.
terapia que se brinda como una alternativa frente a algunos problemas de colon, pero también a veces dicen, no, usted no tiene que sufrir del colon para que se la haga. ¿Eso es real? Y le acoto antes que me responda, a los hombres sí que nos da miedo ese pedazo. Por el proceso, ¿Pero por cómo qué? lleva a cabo. No entiendo. No, mira que la colonterapia es una terapia muy benéfica para todos esos pacientes de lo que habíamos hablado ahorita con respecto a esos síntomas molestos del intestino. ¿Y en qué consiste? Eso es por medio de una canulita que es muy delgada, no es tan traumática. Introducen la canulita o la sonda, por medio de esa sonda pues se disponen de varios medicamentos o simplemente con agua oxigenada, ozonizada, perdón, se introduce dentro del recto, eso permite recoger todas esas toxinas que abarca el colon y empiezan a succionarlos por medio de la máquina de la colonterapia. Es muy importante porque así no sufra el colon, es súper importante porque sirve para, por ejemplo, desintoxicar la piel, desintoxicar el cuerpo, para todos esos problemas de resequedad en la piel, para el acné, es buenísimo, para todas las personas que se sientan cansadas, por medio de esa colonterapia se permite evacuar todas esas toxinas. Ok, sirve para muchas cosas más, aparte pues de superbuena. detectar. Tenemos en la línea a Edilma Paz. Edilma, ¿cómo estás? Feliz tarde del sol. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, buena Edilma. energía, Buena Edilma. Bendiciones por el programa maravilloso de todos los días. Ay, Hermosa, muchas gracias. gracias, Edilma. Aquí está el doctor David para que le haga su pregunta. Muchas gracias. Doctor, le pregunto, en su especialidad con el tema del estreñimiento y aparecen las hemorroides. Doña Ilma, buenas tardes. Sí, las hemorroides van muy de la mano con el estreñimiento. Les explico por qué. Las hemorroides básicamente ¿qué son? Son unas venas que uno tiene alrededor del recto, que están tanto internas y externas. Cuando el paciente le toca ir a hacer mucho puja a la parte de la evacuación, se aumenta la presión intrarrectal y hace que exacto, las venas empiezan a dilatarse y son esas masitas que empiezan a prolapsarse en el paciente y por supuesto esto genera sangrado. Entonces, parte del tratamiento de las hemorroides es tener un colon sano. Si estás evacuando bien, si la materia fecal es blanda, si estás tomando buena agua y te estás hidratando el colon, esas hemorroides empiezan a desinflamar. Llegan a tal punto en que están tan grandes, pues que ahí sí toca operarlas. Sí, señor. Pero entonces sí pueden sanarse solas sin cirugía cuando no es tan grave el... Claro que sí, con tener una muy buena digestión, unos buenos hábitos de alimentación, el ejercicio y tomar buena ingesta de agua favorece a que esas hemorroides vayan desinflamando. Doctor, una pregunta. ¿Los temas asociados con el colon tienen cura? No lleguemos hasta el cáncer, que es un extremo que quizá pues tiene un tratamiento diferente. Pero lo digo porque a veces en casa tenemos niños que tienen sus problemas para evacuar y entonces el niño dura 3, 4 días. Eso en una etapa, podríamos ponerlo entre, no sé, los 5 y los 10 años. Después de los 10 ya hay una ida más frecuente al baño y ya luego el cuerpo comienza a funcionar de manera diferente y su metabolismo le responde. ¿Esto en adultos es igual? O sea, ¿los adultos podemos tener un control bajo las enfermedades del colon? Vico, si usted básicamente, los pacientes se cuidan con buena alimentación, hacen ejercicio, cambian esos hábitos en cuanto a eliminar todos esos procesados, tenemos unos mejores hábitos de vida, claro que el paciente puede estar tranquilo toda la vida, pero tiene un factor predisponente que si en algún momento sufrió colon irritable y si no se cuida, pues a futuro puede que vuelva a desarrollar esos síntomas. Parte del tratamiento de la colonterapia, si el paciente se hace no hay que hacer colonterapias tan de seguido, ¿no? Porque tenemos algo que es la flora intestinal y si se hace un lavado constante, pues matamos esa flora intestinal. Entonces eso tiene unos criterios cuándo hacerlo y cómo hacerlo, pero parte del tratamiento es eso y si el paciente se hace bien su tratamiento va a estar bien durante mucho tiempo. Doctor, tenemos a Ruby en la línea. Ruby, ¿cómo está? Bienvenida a esta sala de las tardes del sol. Bien, usted, muchas gracias. ¿Usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Felices de tenerla aquí. Aquí está David, el doctor, para que le haga la pregunta. Doctor, una preguntita. Lo que pasa es que yo voy del cuerpo día de por medio, cada 2 días y hasta 3 días. ¿Qué debo hacer ahí? Doña Ruby, ¿cómo está? Me place saludarla. Bueno, primero que todo lo que hemos venido hablando, no es normal que evacúe de esa forma. Lo ideal es que evacúe por lo menos una vez al día, que te alimentes mejor, pues suspende todos esos procesados, el pan blanco, buñuelito, pan de bono, empieza a hacer ejercicio, a tomar abundante agua y bueno, pues consultar a tu médico para que podamos hacer un buen tratamiento con respecto a eso. Doctor, ¿en qué momento llega esa fatídica noticia del cáncer de colon en las personas? Ahorita hablábamos que un cáncer de colon pues, puede venir por un tema hereditario, pero ahora una televidente nos pone un escenario bastante preocupante y es que no avisó la enfermedad. ¿Qué pasa y cómo funciona ese tema de los tamizajes? Bien, después de los 45 años, pero antes, ¿cómo puede prevenirse y en qué momento aparece el cáncer de colon? Que no es lo mismo decir yo sufro del colon a decir tengo cáncer de colon.
Vico, es una pregunta muy importante. Mire, lamentablemente por el sistema de salud, por temas de costos, ojalá uno de tamizaje entra le hagan una colonoscopia. ¿Por qué? Porque simplemente puede ser el sangrado por unas hemorroides y resulta que tenés un cáncer por allí pues oculto. Ojalá todas las personas, si tienen acceso a que se le hagan una colonoscopia, que es que hay diferente colonoscopia y colonterapia. Colonterapia es el lavado y colonoscopia es lo que uno ve como Para en el examen. diagnosticar, sí. Exacto, sí, porque es que a veces se confunden con los términos. Entonces, el paciente antes de llegar a ese estadio de cáncer es ideal que se haga el tamizaje después de los 45 años, pero más allá de eso es estar muy atento a los síntomas. Ya pérdida de peso, por ejemplo, cansancio físico, problemas de estreñimiento que te demores 2, 3 días sin ir al baño es porque algo te está taponando allí, no permite que evacúe, entonces puede haber algún tumorcito allí oculto. Entonces, es esa invitación que si tienen esos síntomas, por muy mínimos que sean, que ustedes los vean como algo muy leve, consulten porque ocultamente puede estar pasando algo más allá. Doctor, y cuando estamos en el baño, el estado, como vemos, digamos, nuestra materia fecal también nos está indicando Ay, qué buena alguna pregunta, alarma. porque Buena pregunta. no todo el tiempo se hace de la misma forma, o Sí. sea, la deposición está de la misma forma. Tal cual, es una excelente pregunta porque en la consistencia de la materia fecal, por ejemplo, todos esos pacientes que sufren de estreñimiento hacen bolitas, la materia fecal es seca, hay veces han demorado tantos días sin ir al baño que cuando van al baño eso es como de manera explosiva, duele, incluso cuando sale ese bolo fecal, el paciente sangra y eso literal es como si cayera una piedra ahí en la taza, entonces estar muy atentos a eso, si la materia fecal también es muy blanda, si cambia el color de la materia fecal, hay veces la materia fecal se puede poner muy negra u oscura, eso es porque puede haber un sangrado oculto, entonces estar muy pendientes de esos cambios en la materia fecal. Si comen remolacha, no se asusten, que ahí es Ay, el qué miedo. indicativo. Uno se mete unos sustos, Y se mastiquen acuerda. bien, O sabes la también- ensalada de remolacha que le hizo la mamá. O cuando come rellena, morcilla, Sí. también se pone muy negra, entonces también... Mastiquen bien cuando comen maíz, que también. Y cuando está muy seco también es indicativo que no te estás hidratando bien, ¿cierto, Total, doctor? sí señora. Cada vez que esa materia fecal es muy seca y muy rígida es porque le falta hidratación al cuerpo y en especial pues al colon. No, ay, Doctor, pues muchas gracias por ese panorama que nos ha abierto hoy con los temas asociados con el colon y los tratamientos. Creo que la colonterapia es como de las más comunes y la que más con efectividad se ha comprobado. Ahorita detrás de cámara le pregunto si uno sí baja de peso realmente con la colonterapia, que eso también lo venden así. Sí, también. ¿Sí? ¿Uno baja de peso? Tiene que ver mucho porque al eliminar toxinas y al eliminar gases y toda esa grasa que el colon acumula, hace que también lleve a una pérdida de peso, pero eso tiene unos protocolos y de acuerdo, si uno lo va a mandar para pérdida de peso, requiere unas sesiones diferentes, bueno, eso se Súper. va manejando. Pues doctor, aquí quedaron nuestros televidentes entonces con todas las respuestas. A ustedes los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales porque el doctor va a responder algunas preguntas para nuestras redes sociales, @tardesdelsol, y nosotros continuamos con más información. ¿Vale? Doctor David, buena Gracias, energía. buena Muchísimas energía. gracias por Vale, acompañarnos. permiso. Y le cuento, doctor, y a Vico, que nuestra compañera Fernanda estuvo con un nutricionista que nos va a ampliar el panorama sobre esos alimentos, sobre cuáles cuidados debemos tener dependiendo de los síntomas que tengamos. Así que veamos esta nota de Fernanda. Y además en nuestro set de las tardes del sol, pues nos estará acompañando un nutricionista para responder esas dudas que ustedes tengan desde casa 518-4098 a través del código QR que pueden escanear desde sus dispositivos móviles. Ya nos vemos.